Y yo decía, de las excusas de siempre, pero es que, qué sé yo, no me atrevo, lo que sea. Cualquier excusa es válida para uno no afrontar las cosas que tiene que afrontar en X o Y momento. Entonces me acordé de mis años cuando trabajaba yo trabajaba dando servicios en la industria farmacéutica en Puerto Rico, y estaba en una planta que en buen castellano es Eli Lilly, y estaba en la planta de Eli Lilly que hacen insulina. Y entonces yo trabajaba en un área donde teníamos que demostrar que los procesos de limpieza de los equipos quedaban limpios después de haber sido usados, que no había residuos de esa insulina ni del detergente que se usaba para limpiar. Entonces mi jefa era una doctora en bioquímica, una mujer brillante, y ella entendía que a un equipo había que hacerle X o Y pruebas, y yo entendía que no, y les puse mis puntos, ella expuso los suyos, ella es la jefa, ella ganó. Entonces me dice, ahora tú lo vas a ir a defender esta posición en la cual yo no creía, frente al director de calidad de la empresa. Y yo dije, pero qué atrevida, porque no lo sé ella. Y después a mí, que a mí no me gusta hablar, entonces ella me dice, no, pero lo vas a hacer tú. Y yo dije, bueno, pues está bien, lo hago. Entonces no era simplemente hablarle al jefe de calidad, era que el hombre era americano, había que defender un punto en el que tú no creías en inglés frente a él, porque él no hablaba español. Y pues yo dije, pues ni modo, lo tengo que hacer porque era mi trabajo, me están pagando por eso. Y lo hicimos, y él salió convencido, aunque yo no estaba convencida de lo que le estaba diciendo a él. Y él cambió hasta su opinión, porque él entendía que esa prueba no se debía hacer, él cambió hasta su opinión. Y yo dije, pues no me fue tan mal. Y después yo dije, pues si en aquel momento no me fue tan mal, yo espero que hoy tampoco me vaya tan mal con ustedes. Vamos a hablar del miedo y las consecuencias que puede traer el miedo a nuestras vidas. Puede ser una de las que mencione, o todas a la vez, o una. Y de cómo tratar de vencer ese miedo, de enfrentarlo y no dejar que nos paralice. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ver en Génesis 12, del 10 al 20. Y van a decir, pero ¿y qué hace esta? Va a hablar de Abraham, ¿y por qué? Y dice así la Biblia en Génesis: sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer: mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Ya él estaba cavilando de todo lo que iba a pasar. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pues pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham, y ellos lo echaron de allí junto con su mujer
y con todo lo que él tenía. Dios nos guía a nosotros hacia una dirección, y mientras vamos avanzando hacia esa dirección que Él nos ha dado, empezamos a sentirnos inseguros, empiezan a salir las cosas como no esperaba. No, si Dios me dijo que iba a hacer esto, pues todo tiene que ser color de rosa de aquí hasta que eso se consiga. Y cuando empieza la cosa a torcerse, entonces empiezan las inseguridades, los miedos, y ahí es donde estaba Abraham en este momento. Empezó a pensar, esto no es tan fácil como yo creía. Cuando ocurre eso, muchas veces, entonces nosotros hacemos cambios de dirección sin buscar la aprobación de Dios. Y eso es lo que hace Abraham en este momento. Dios le había dado unas instrucciones claras a Abraham y muchas promesas. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham recibió esa promesa y puso manos a la obra y empezó a caminar en esa dirección, buscando la tierra prometida que Dios le había hablado. Y el hombre llegó hasta Canaán, que era la tierra prometida, y lo tenía todo allí. Pero dice el versículo 10 que hubo hambre en la tierra de Canaán. Y ahí empezó Abraham a dudar y a tener miedo. Se le olvidó la promesa que Dios le había dado, porque las circunstancias que lo rodeaban empezaron a sobrecogerlo y a apabullarlo. Entonces, una de las cosas que nos sucede cuando el miedo nos invade es que nuestra atención se desvía de Dios y ponemos nuestra atención en nuestras circunstancias. Nos enfocamos en lo que nos está pasando a nuestro alrededor y en nosotros, y nos olvidamos del Dios de la promesa. Entonces, Abraham, cuando hubo hambre en la tierra, se olvidó que Dios le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Olvidó eso, olvidó que Dios le había dicho que lo iba a prosperar, y cuando le faltó la provisión, dijo, yo aquí no me quedo, yo me voy de aquí, yo no voy a pasar hambre. Esto no fue lo que Dios me prometió a mí. Estaba en el lugar que Dios le había dicho, y cuando vino la primera dificultad, el primer problema, dijo, no, yo de aquí no me quedo, yo me voy para Egipto. Allá hay comida, allá hay esto, allá hay lo otro. Entonces, ¿qué les quiero enfatizar? Cuando las cosas y las circunstancias cambian a nuestro alrededor, no hay razón válida, no hay ninguna razón válida para dejar de confiar en Dios. Vale, no hay razón válida cuando las cosas no nos van bien de dejar de confiar en Dios. Entonces, otra cosa que nos sucede, además de desviar nuestra atención de Dios, es que comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento. Y ahí ya caos total. Porque cuando tomamos las decisiones basadas en nuestro razonamiento, dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Dejamos de tener fe en Dios y confiamos mejor en lo que yo entiendo que es lo lógico que debo hacer, a esperar y confiar en que Dios nos dará la salida. Cuando uno piensa en la lógica humana y piensa en Dios,
ahí se desbarata todo. Porque es que Dios es mucho más grande de lo que nosotros los seres humanos lo hemos encarnado a Él. Nosotros hemos buscado maneras para definirlo y encajonarlo, pero es porque nuestra mente es finita, Dios es mucho más de lo que nosotros ahora mismo podemos pensar que es, pero mucho, mucho más. Entonces, cuando el miedo nos invade, lo que hacemos es echarle un lado y seguir nuestra lógica. Y en la Biblia hay miles de ejemplos de que la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Me viene a la mente el ciego que va donde Jesús, que obviamente lo que quería era que él fuese sanado. ¿Y qué hizo Jesús? Cogió tierra en la mano, escupió en su mano, hizo un poco de fango, se lo puso en los ojos y el hombre quedó sano. ¿Eso tiene alguna lógica? No hay lógica en eso. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones y a hacer cosas en nuestra lógica, estamos obviando que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y muchas veces ese poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas con cosas que a nuestros ojos humanos parecen que no tienen ninguna lógica. Cuando usted esté haciendo algo, piense que Dios le haya mandado a hacer. Si no tiene lógica lo que está haciendo, tiene una buena pista de que va por buen camino. Si tiene mucha lógica, pues a lo mejor no están así. A lo mejor no están así. Claro. Dime. Del polvo. Y ese mismo barro fue el que Adán lo escupió, amató y te lo dio una sola vez. Hay otro ejemplo que me viene a la mente, el del general, que le dicen que está leproso, se le está cayendo la carne, está enfermo. Y el profeta le dice: vete al río Jordán y sumérgete 7 veces, y a la 7ª, cuando te levantes, vas a tener esa piel como bebé de un niño. El río Jordán era el río más sucio, más asqueroso que había en toda aquella comarca. Y a Dios le dio la gana de decir: vete, te tienes que bañar ahí, al Todopoderoso General, te tienes que bañar ahí, y cuando salgas la 7ª vez vas a estar sano. Y así pasó. Entonces, lo que quiero enfatizar es que no podemos dejar que el miedo nos domine, porque entonces nuestra lógica va a impedir que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y lo triste es que entonces las decisiones lógicas que nosotros tomamos nos llevan directo al desastre, porque estamos desobedeciendo a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, aunque parezca que va bien la cosa, al final es desastre lo que viene. Otro punto que podemos sacar de esta lectura es que cuando nos invade el miedo, nos olvidamos que Dios es nuestro protector y nuestro proveedor. Muchas veces cometemos el error de poner la mirada, a repetir, en lo que nos rodea y en la situación, y sustituimos a Dios y sus promesas por nuestros propios planes, creyendo que el plan de Dios no funciona, porque nosotros somos mejores que Dios y nuestro plan es mejor que el que Dios ha trazado para nuestras vidas. Eso hace el miedo en nosotros, y a veces lo hacemos las cosas hasta inconscientemente, de tan arraigado que no es porque no confiemos en Dios, sino porque ya no tenemos paciencia, porque hay planes de Dios para muchos años, es algo, o sea, cuando ves que no te lo dices, ya decidiste, ya estoy cansada, yo estoy convencida de Dios en ti, pero ya no puedo más, por favor, déjame hacer mi locura. pero es que es lo mismo, es esa falta de paciencia en confiar de que Dios no es en mi tiempo, es en el tiempo de que Dios va a proveer en su momento. Y ahí es
que entonces el miedo nos arropa y decidimos que yo no tengo paciencia, es que yo no valgo, es que a mí no me gusta hablar en público, pues no lo voy a hacer. Y sencillamente, ¿verdad? Mi opinión, no se trata de nosotros ni de lo que nosotros creamos. Dios es más, mucho más de lo que nosotros creamos que podemos ser. Y entonces cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente, estamos negando el poder de Dios en nuestras vidas, aunque sea inconscientemente. Estamos negando ese poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero enfatizar. A veces hasta es inconsciente, lo tenemos tan arraigado que ni nos damos cuenta de que esta acción es una señal de que estoy desconfiando de Dios. Vuelvo y digo, estoy hablando del miedo que nos paraliza. El miedo de que si Dios no hace algo ahora, esto se fue por el barranco y se hundió todo. En esos momentos es que más arraigados tenemos que estar de Dios, más arraigadas debemos de estar de Dios. Y una de las cosas que más le desagradan a Dios es la desobediencia. Si Dios te dijo espera, pues hay que esperar, sea un mes, un año, 2, 3, 10, 20 años. Hay que esperar. Que sí, que nosotros somos seres humanos y nos desesperamos. Pero si me doy cuenta que estoy cayendo en esa desesperación, no puedo dejar rienda suelta a que eso tome el control. Tengo que detenerme y mirar hacia arriba y buscar de Dios. ¿Okay? Otra de las cosas que nos sucede es que el miedo nos hace sacrificar nuestras posesiones, nuestras familias, las cosas más importantes para uno. El miedo en momentos nos hacen sacrificarlos para poder ganar el favor de otros. ¿Qué hizo Abraham? Abraham hubo hambre y dijo, yo me voy de aquí, me voy para Egipto. Y cuando está entrando a Egipto se percata, mi esposa es demasiado bonita, cuando me vean entrar por ahí con ella me van a matar y el faraón la va a coger para que sea una de sus mujeres. Y le dice a la esposa, cuando entremos tú no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Él sacrifica la posición de su esposa, de su mujer, para que a él no le hagan daño en la casa de Faraón. Y ella hizo lo que él le dijo. Y el hombre le dieron de todo, vacas, caballos, ovejas. Bueno, lo surtieron. Pero el miedo lo hizo, como quien dice, vender hasta su propia esposa. Quizás nosotros no hemos llegado hasta ese punto tan radical, pero cuando dejamos que el miedo se apodere de esa manera, podría ocurrir. Entonces tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y nuestra comunicación con Dios constantemente para no llegar a ese punto de desesperación. Cuando nos invade el miedo, nos olvidamos de las promesas de Dios y comenzamos a temer al hombre. Abraham había recibido una promesa maravillosa y en vez de seguir la voluntad de Dios, se fue a Egipto. Cuando el miedo nos dirige o nos guía, hacemos lo que no debemos, sentimos lo que no debemos y pagamos el precio que no queremos pagar. Si dejamos que el miedo nos domine, estamos muertos, estamos muertas. No podemos dejar que el miedo irrumpa en nuestra vida a tal magnitud que nos olvidemos de Dios, que pongamos
otras cosas por encima hasta de nuestra propia familia, que nos olvidemos de las promesas que hemos recibido, promesas que están en la Biblia y promesas que Dios te ha hecho a ti individualmente. Cuando vengan esos momentos de miedo, tenemos que agarrarnos de esas promesas y en esos momentos más que nunca recordarlas. ¿Por qué? Porque nos van a dar la fuerza necesaria para levantarnos y decir, no, aquí el miedo no entra. Porque Dios me ha prometido esto, porque Dios me ha dicho esto. Cuando nos invade el miedo, estamos dispuestos a causar dolor y daño a otros para protegerlos nosotros. Abraham le dijo a la mujer, miente porque no quiero que me maten. Y la consecuencia fue, ella mintió. Faraón recibió una plaga por culpa de la mentira de Abraham. Quizás no nos importe tanto Faraón, porque pero su esposa, el haber tenido que soportar quizás que la miraran con lascivia en casa de Faraón, porque su esposo no se atrevió a decir, esta es mi mujer, a ella no la puedes tocar. Entonces el miedo puede ocasionar que lastimemos a otros aún sin nosotros quererlo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque inclusive en el vídeo florece y persevera era, ¿verdad? Pero ¿y cómo florezco y cómo persevero? Con todo eso ahí, ¿cómo florezco y cómo persevero? Pues, aunque tengas miedo a la verdad, Dios siempre está al lado de la verdad. claro, Siempre te va a defender. claro. Y más, que Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si dejamos que el miedo nos gane a nosotros, logra el cometido de alejarnos y de que no realicemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es importantísimo, pero súper importante, que afrontemos nuestros miedos. Que yo no estoy diciendo que no los vamos a tener. Claro que lo acaba de decir, claro que vamos a tener miedo y seguiremos teniendo miedo, pero no puede llegar al punto de dejarnos quietos, estáticos, que no hagamos nada. Me acuerdo una muy buena amiga de nosotros, de mi esposo y mía. Ella le tenía miedo, pero era ya de parálisis, de fobia a los lagartijos. ¿Saben lo que es un lagartijo, verdad? Pero de parálisis, de que se quedaba estática y empezaba a gritar, hasta si veía algún dibujo a esa magnitud. Me acuerdo una vez que mi esposo tenía un grupo de música en Puerto Rico y estaban tocando en un campamento al oeste de la isla y estábamos los músicos, ellos y las esposas, los hijos, todo el mundo estaba en la actividad, y uno de los hijos de uno de los músicos tenía un dinosaurio de juguete. Dios, los dinosaurios dejaron de existir hace millones de años. Esa mujer iba entrando, como decir, aquí estaba todo el mundo, ella venía entrando al salón y veo el dinosaurio. Se quedó petrificada en la puerta, no pudo entrar porque el miedo la sobrecogió y la paralizó. Tuvo que ir el esposo, llevársela, darle terapia como de 1 hora y esconder el dinosaurio para que ella pudiera. Es una analogía, pero es ese miedo que te deja petrificado, que tú no sabes qué hacer. De ese miedo es del que estamos hablando. Cuando nos ataca el miedo, hay que levantar la cabeza y enfrentarlo.
levantar la cabeza con autoridad, con seguridad y enfrentarlo. Nos deberíamos preguntar a qué es lo que le tenemos miedo realmente. Me voy a poner yo como ejemplo. ¿Por qué me causa tanto estrés y tanto agobio el hablar? Y yo pienso, bueno, quizás es que quizás es que el orgullo de uno, y si lo hago mal, ¿qué van a decir de mí? Al final de todo, siempre es porque nosotros no queremos quedar en ridículo, no queremos mostrar nuestras debilidades, nuestras carencias, que otros sepan cuáles son. Y entonces yo les exhorto hoy a piensen en sus miedos y piensen realmente qué está ocasionando ese miedo, qué es lo que hay detrás de ese miedo. No lo tienen que compartir, pero llévense esa pregunta y medítenla. ¿Qué? Sí, también. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es admitir que tenemos miedo. Es admitirlo, porque si no reconocemos que tenemos miedo, ¿cómo los vamos a enfrentar? Ya tú dijiste uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es tan sencillo como que lo que hay que hacer es regresar a la fe. Para vencer los miedos, tenemos que regresar a la fe. Y no a cualquier fe. Es a la fe en Dios. Es a la fe en que Dios dice en Hebreos 13:6, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero no es repetirlo como dicen en mi país, como el papagayo, por repetirlo. Porque a eso hasta si se lo enseña una cotorra que habla, lo dice. Pero lo cree. Lo lleva adentro. Es que en cualquier otro verso de la Biblia se meta en lo profundo de nuestro corazón, que no que esté aquí en la mente, que esté aquí en el corazón, que llegue al espíritu, que cuando yo lo digo, lo estoy creyendo de verdad y estoy segura que el Señor es mi ayudador y que no tengo por qué temer a nada de lo que pueda hacer el hombre. Es tenerlo pero arraigado en el corazón, metido entre los tuétanos. Entonces, para vencer los miedos tenemos que quitar los ojos del problema y ponerlos en Jesús. Por eso decía que la clave es volver a la fe. Es que cuando venga el miedo de que no queda nada en la alacena, recordar que la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi niña de 23 años, yo tenía un trabajo que no tenía plan médico. Si no trabajaba, no cobraba, sin ningún beneficio, nada. Para tener el dinero tenía que trabajar las horas, si no, no. Trabajo de esto esclavizante, sin ningún tipo de beneficio. Me acuerdo que Ricky estaba trabajando también y un mes antes
de yo dar a luz, le dijeron a Ricky, mira, la cosa está mala, se acabó, no te vamos a renovar el contrato, es más, lo vamos a terminar hoy. Y todo el mundo en el trabajo se sorprendió por la templanza que él mantuvo, porque todo el mundo sabía que yo estaba encinta, a punto de dar a luz, sin plan médico. Eso en Estados Unidos, para que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, en aquel momento significaban cerca de $8,000 a $10,000, porque te cobran el vale de casa, aunque hayan usado 4 contigo. Y me acuerdo porque le hicieron una despedida del trabajo y él las palabras que utilizó fueron esas: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestra hija nació por cesárea. Yo, con mi fuente, como se dice aquí, me acuerdo todavía, a las 5:30 de la mañana, arrancamos para el hospital y no tenía contracciones, nada. Yo estaba como si nada, pero una vaca orinando, pero sin dolor ninguno. Y cuando el ginecólogo, el obstetra, llegó para verificar, encontró meconio en el líquido y dijo, si en 1 hora no empieza el proceso de parto, hay que hacer cesárea. Y yo estaba, te digo, como si nada, allí acostada esperando. Y tuvimos cesárea. O sea que entonces no era un día en el hospital, era más sin plan médico. Y yo les puedo asegurar que en casa no faltó nunca nada. Dios proveyó, inclusive gente que no era ni de la iglesia y que era jefe mío en ese momento, me dijo, toma, y me hizo un cheque como si yo fuera a trabajar los 2 meses de maternidad que tenía por ley. Lo hizo él de su propia voluntad, no, porque la ley no lo obligaba en aquel momento. Dios provee, pero tenemos que estar arraigados, como dije, tiene que estar metido en nosotros esa creencia de que sí, que Él puede, que Él no puede, que Él provee, punto, se acabó. Ahí, aún en el momento más extremis, Dios puede venir, pero si nosotros no esperamos, no tenemos la paciencia para ese momento extremis, entonces empezamos a tomar decisiones basadas en nuestra lógica, en lo que hemos hablado, y ahí es que vienen los problemas. Sí, no, si nadie ha dicho que es fácil. Tú acabas de repetir, fortalecernos en nuestra fe. En la nuestra, no es la de nadie más. Por eso, pero ¿qué dice la palabra de la fe? La certeza plena. ¿Okay? ¿Qué más dice? La fe viene y el oír ¿qué? Entonces, ¿cómo? Por el oír, y el oír de la palabra, porque hoy oímos un montón de chorradas por ahí, pero es oír la palabra de Dios. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Sí creemos, sí, yo sé, entre comillas, pero no está aquí, que Dios puede. Pero entonces la fe está tan débil porque no estudiamos esto, que entonces nos desesperamos. Por eso quiero hacer, hincapié. Tenemos que quitar nuestros ojos del problema, quitar nuestros ojos de lo que estamos esperando y ponerlos en Dios. Pedirle a Dios que nos ayude y no cansarnos, que no es fácil. Nadie ha dicho
que esto es fácil. El mismo Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otra cosa que podemos hacer, además de volver a la fe, y volver a la fe es volver a la palabra. Tenemos un amigo, un hermano, que tuvo una crisis de diabetes y él perdió la visión, una neuropatía diabética. Él dice que él ve como si le pusieran una mano en los ojos y ve y los espacios que están libres, ve borroso. Eso es lo que él puede ver. Tú lo vas a saludar y le das la mano y no la ves, porque entonces de aquí hacia abajo no ve nada, de aquí hacia arriba. Y él, un hombre brillante, un predicador excelente, y la primera vez que predicó, luego de toda la situación, él decía que lo que lo sostenía a él en medio de todo eso era y es su conocimiento de la palabra, porque ya no la podía leer como la leía antes, pero la tenía atesorada en su mente y en su corazón. Y entonces recurría a esa palabra para afrontar el cambio de vida que le tocó en ese momento. Por eso insisto, la palabra es súper importante, porque si ya dijimos que con la fe es que podemos afrontar el miedo y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues entonces la palabra tiene un lugar sumamente importante. Y los animo a memorizarla y a momentos de duda, de debilidad, citarle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque como decía ella, nos cansamos. En ese momento, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Y Dios interviene. Isaías 41, 10 al 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios nos promete su presencia, nos promete su poder, y eso es mucho más que cualquier miedo, que cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. No temas, yo te ayudo. La fe es la solución para el miedo. Otra cosa que podemos hacer en esos momentos de cansancio, de duda, de debilidad. Ahora los medios de comunicación no son excusas. Una llamada: Dora, me pasa esto, ayúdame a orar. Yo oro por ti, y devuelve tú en qué quieres tú que yo ore por ti. Búsquense. En esos momentos de debilidad, búsquense, ayúdense unas a otras, orando las unas por las otras. Busquen a alguien en quien te confíe, la verdad. Yo tengo buena relación con ella, pues la busco a ella. Pero ayúdense unas a otras
orando las unas por las otras. Todos, ajá. ¿Tú? Ah, vale. Muy bien. Todos hemos tenido pérdida, todo el mundo. Pero si nos movemos hacia adelante, procurando hacer y alcanzar la voluntad de Dios, Él nos dará la victoria en áreas donde hemos estado luchando por años. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No te sorprendas si te llega el miedo. Insisto, el miedo va a llegar. Nada bueno llega a nuestra vida si no luchamos contra ese miedo. Nada bueno. Si dejamos que el miedo nos venza, y si nos venció hoy, mañana no me va a vencer. Hay que, como ya dijimos, enfrentarlo. Sentir miedo o sentirnos indignos no nos descalifica para ser usados por Dios. Y eso se lo tienen que llevar. Bueno, si Dios usó hasta una mula para hablarle a alguien, cuánto más nosotras que somos sus hijas. Aunque nos sentamos indignos, que no merecemos la misericordia de Dios, que no merecemos su favor, eso no nos descalifica. Gedeón, cuando Dios le dice que Él es el que va a liderar contra el enemigo, usó 1000 excusas porque se sentía indigno de llevar la tarea, pero Dios no lo vio indigno. Una cosa es como nosotros nos vemos a nosotros mismos, y otra cosa es como Dios nos ve a cada una de nosotros. Y Dios siempre ve lo mejor de nosotros. Él nunca ve lo peor. Él siempre ve lo mejor. Él siempre ve lo que tú puedes llegar a ser si te sometes a su voluntad. Si quieres ganar la batalla contra el miedo, compara tu punto de vista de cómo tú te ves o de cómo tú ves las cosas con cómo las ve Dios. Y escoge el punto de vista de Dios. Porque el de nosotros siempre va a tirar para cuesta abajo, pero el de Dios no. Dios siempre va a ver, como hemos dicho ya, lo mejor de nosotros. Inclusive, cuando Eliseo y su siervo estaban frente a un ejército, Eliseo estaba tranquilito, porque sus ojos estaban viendo una cosa muy distinta a lo que veía su siervo. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales muy abiertos para ver las cosas como Dios las ve, no como las ven nuestros ojos. Dios siempre está dispuesto a cumplir su voluntad. Nosotros somos los que volvemos al principio. Por el miedo, quitamos nuestros ojos de Él y empezamos a hacer las cosas como mejor nos parece. Cuando venga el miedo, recuerda su palabra y recuerda siempre el día que decidiste enfrentar alguno de tus miedos y lo venciste, porque eso te dará el ánimo para decir, no, este nuevo miedo no me va a vencer, ya yo vencí uno. Si confío, si busco, si creo, lo puedo vencer. Así que en esta tarde yo las invito a meditar en qué miedos nos están paralizando, qué miedos nos están alejando de Dios, qué miedos nos machacan,
qué inseguridades, qué carencias tenemos que no nos permiten acercarnos y confiar en Dios. Piense en alguna ocasión en que ha dejado de obedecer a Dios por el miedo. Y después que piense en esa ocasión, piense en alguna ocasión en que sí obedeció a Dios, porque tiene que haberla. Y agárrese de esa para los próximos miedos que vengan, tengan la fe y la valentía de enfrentarlos con la ayuda de Dios.